Cuando tú me preguntas a mí cómo pasó, la conocí, no podía. Habían contratado, creo que era una señora de un paparazzi a filmarme. Para mucha gente fue como una traición. ¿Cómo fue ese llamado de Dios? Tu relación con Dios no debe ser dañada ni debe sufrir por una tragedia en tu vida. La pederastía es una gran traición a Dios, a la humanidad. O sea, estás hablando de un niño inocente, le estás robando su inocencia. ¿Qué sentías que te causaba conflicto? Me mantengo en una situación que no es lo que Dios quiere. Tengo muchos amigos que pertenecen a esta comunidad LGBTQ. Bueno. El Evangelio del día. Feliz domingo, lunes santo. Tener que ser la cara. Soy el padre Alberto. De una institución que tiene sus ideas bastante, vamos a decir, arraigadas, estructuradas. Y tú como que vives fuera del cajón. ¿Quieres que te diga algo? Y esto nunca lo digo en entrevistas, pero lo voy a decir hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra dosis con Michelle Galván. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, síguenos en todas nuestras plataformas sociales, compartan esta dosis de fe, mucho más para ustedes en dosis con Michelle Galván. Bienvenido a Dosis con Michelle Galván. Hoy tenemos una dosis muy especial que seguramente va a transformar tu vida y probablemente tu forma de pensar y de sentir. Esta es una dosis de fe y hoy tengo un invitado extraordinario, espectacular. Es un gran comunicador. Es autor bestseller. Sus libros están imperdibles. En varios idiomas los puedes encontrar. Más adelante te voy a decir en dónde. Y sobre todo vas a encontrar una forma de identificarte con él. ¿Por qué? Porque yo creo que ahora los de la generación Z y los millennials estamos en esa búsqueda constante entre el amor y la fe. Y de eso vamos a hablar con el padre Alberto Coutier. ¡Bienvenido! Hola, ¿cómo ¡Qué está? gusto! ¡Qué Felicidades, agasajo! felicidades por este podcast, me encanta. Muchas gracias. Esta nueva forma de comunicar que es el podcast. Amén. Y con tu bendición vamos a hacer la diferencia. Así que por supuesto que te voy a pedir que nos des la bendición. Me porque- encanta. Que Dios bendiga este lugar y a todos los que trabajan aquí, especialmente a ti, Michelle. Muchísimas gracias, Padre Alberto. Yo sé que eres muy amigo de los Estefan, que eres íntimo amigo además de Shakira, de muchas otras personalidades, porque no solamente has combinado tu fe, sino tu pasión por comunicar a través de los medios de comunicación, en el periódico incluso. Ahora también hablas de fe a través de redes sociales Ujú. y en estos tiempos de podcast. Nos ha tocado, quiero decir algo, me voy a confesar. Ok. Me voy a confesar aquí. Ay, me escúcheme bien. encanta, se va a No, de confesar. verdad, yo no creía en TikTok. De hecho, lo detestaba. Cuando empezó el TikTok, aquel con todos esos bailecitos, yo decía, ¿pero qué es eso? Y yo decía, yo no quiero eso en mi vida, y menos la vulgaridad, no estoy para eso, estoy muy viejo. Entonces, ¿qué pasa? Yo empecé con Facebook, como todo, ¿verdad? Ok. De ahí me fui para el Instagram y lo pude entender más o menos. El mes pasado, 2 millones de personas vieron mi Instagram, que es una cosa Wow. increíble para un cura que no está buscando que lo vean, pero ahí Es estoy. que no baila, además. Y no bailo, con mis mensajes de fe. Pero te voy a decir la verdad, el TikTok me sorprendió, Divino. especialmente con América Latina. ¿Qué encontraste en TikTok? Bueno, yo empecé a poner lo mismo que yo ponía en Facebook y en Instagram. Dije, voy a hacerlo en TikTok, ¿qué tal? Miles y miles y miles de personas. Al final de un domingo, 25,000 personas habían escuchado mi reflexión de 2 minutos. Y dije, aquí hay algo. Y he tenido algunos que llegan casi 1 millón. O sea, que tú dices, bueno, la gente está ahí, hay que estar ahí. Bueno, cuando yo empecé en televisión fue así, te digo la verdad. Yo no quería estar en televisión, ni en radio, ni nada de esto. Pero cuando me di cuenta que ahí es donde estaba la gente, dije, bueno, quizás Dios quiere que te metas ahí. Oye, pero te han comparado hasta con Oprah Sí. por los mensajes que han llegado de verdad a millones de personas. Hay una historia detrás de eso. Cuéntamela. Padre Oprah empezó porque un montón de mis colegas curas, muy curas, que ustedes piensan que los curas son muy serios, no, les encanta hacer chistes y cosas, empezaron a decir que yo era el padre Springer. ¿Se acuerdan del padre Springer? Sí. Estilo Laura, así que se tiraban las sillas y que se daban golpes. Entonces yo dije, no me comparen con Springer, compárenme con Oprah. Y así fue que empezó Time Magazine, después New York Times, varias publicaciones pusieron Father Oprah, Padre Oprah, así terminó el Padre Oprah. Eres uno de los rostros más reconocidos entre los hispanos. Tus raíces cubanas, de verdad que te escucho hablar y es, dime que eres cubano sin decirme que eres cubano. Exacto. Con esa sonrisa, esa picardía. Nací en Puerto Rico, ¿eh? Naciste en San Juan, Puerto Rico. Quiero mucho a los puertorriqueños porque yo soy puertorriqueño de nacimiento, pero culturalmente soy cubano por mis padres y mis abuelos. Orgullosamente cubano-americano, hay que decirlo porque That's right. además creciste en Miami. Toda la vida. Tienes una diversidad cultural espectacular. ¿Cómo fue ese llamado de Dios
Mm. Yo era pinche discos, ¿no? ¿Cómo se dicen? DJ, disc jockey. DJ. Ajá. Y yo, vaya, iba a la iglesia mucho y estaba en el grupo de jóvenes, o sea, que tenía una vida espiritual bastante fuerte. Y no solamente porque mis padres me llevaban a la misa, sino que yo quise. Yo a los 13, 14 años me acerqué mucho a Jesús y tenía una pasión por Jesús. Entonces, en mi corazón había, o soy psicólogo para ayudar a la gente, o no sé, quizás sigo con esto de la comunicación, como que me gusta. Pero después empecé a sentir en mi corazón que Dios decía, no, 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 necesito algo más de ti. Y así empieza esto de ser cura. Te digo, yo era muy joven, tenía 15 años, 16 años. ¿Crees que empecé eras a- rebelde? Porque digo, normalmente escuchamos soy DJ y lo ligamos automáticamente con que es rebelde. ¿Eras rebelde? No, ¿sabes qué no? De hecho, nosotros éramos los DJs decentes de Miami porque nos vestíamos con corbata, pantalones nítidos y zapatos lindos, porque los DJs en aquel entonces no eran muy decentes que digamos, ni se vestían muy bien. Pero las mamás les encantaba contratarnos porque y llegamos a las quinceañeras, a las bodas, bien vestidos. No, no, era un grupo muy decente. De hecho, todos son mis mejores amigos hasta este día. Siguen conmigo, siguen mis amigos siempre conmigo, pero les voy a decir la verdad. Ellos también lo vieron. Ellos me decían a mí, jugando, no dejarán, oye, padre, padre, me decían, father, como diciendo que yo les decía, esto sí, esto no, miren, el camino correcto. Nunca hicimos drogas, nunca bebimos, nunca robamos, o sea, vivimos una vida Muy bastante sana. limpia y sana. Si yo veo a los muchachos hoy día me dan pena porque en nuestra época se bailaba en las fiestas. Se bailaba y se gozaba y todo era sano. Claro, pero encuentras tu llamado. ¿Cómo llega ese llamado de Dios? ¿Qué te Yo hace empiezo a ir a estos ir al retiros de Señor? jóvenes en algunos fines de semana cuando no estaba en la fiesta Ok. y empiezo a sentir como, yo siempre digo que había un ruido que era la música y por dentro estaba el ruido de Dios, como Dios hablándome, llamándome. Y ¿Qué te decía creo, Dios? bueno, empecé a conocer a algunos sacerdotes jóvenes y veía lo que ellos hacían y me gustaba. O sea, ir a ver a los enfermos, ir al hospital, estar con alguien en el momento de su muerte, momentos muy sagrados. Pero también momentos alegres, ¿no? Un bautismo, una boda, una celebración. La predicación, fíjate, yo nunca pensaba que la predicación me iba a gustar tanto como me gusta ahora después de 30 años de sacerdote, porque me encanta predicar. Pero uno como que agarra la onda, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo se transmite el mensaje de Dios efectivamente? Claro. Y yo creo que lo que pasó conmigo es que esta pasión de comunicación y la pasión por Dios se unieron Ujú. en una sola cosa y eso se convirtió en sacerdote, ¿no? Y pastor y ministro. Hay muchas formas de decir lo mismo, ¿no? Pero eh, siempre hasta este día tengo la misma pasión por dentro. Yo creo que un hombre enamorarse y tener familia, eso no le quita No. esa vocación original, ¿no? De servir a Dios y eso todo, en mi opinión, sigue intacta mi vocación de servir a Dios. Además de conectar con la audiencia, con los devotos, ¿no? ¿Crees Ujú, que hoy siento que tenemos muchas religiones ujú, y que se necesita más a Dios? ¿Tú crees ya. eso? Yo creo que necesitamos religión, te voy a decir por qué. La gente dice, yo soy espiritual, pero no soy religioso. Yo Exacto. escucho eso mucho. ¿Qué opinas cuando escuchas yo soy espiritual, pero Sí, no yo religioso? digo, bueno, por ejemplo, vamos a ver los ejemplos que hay en el mundo. Gandhi. Ujú. Gandhi era un hombre profundamente espiritual, pero profundamente hindú y religioso. La Madre Teresa de Calcuta, profundamente espiritual, pero profundamente religiosa. Martin Luther King, ¿no? Un protestante negro de Estados Unidos, lo que fue capaz de hacer gracias a su fe en Dios y a su religión, era un pastor bautista. Por eso yo digo que uno no puede divorciar del todo, como queremos hacerlo hoy día, Claro. divorciar del todo la religión de la espiritualidad, porque sin religión no hubiera espiritualidad. O sea, uno conoce de Dios a través de esa práctica religiosa, uno conoce de Dios y de la intimidad con Jesús y con el Señor, no en el caso nuestro que somos cristianos, los judíos tienen su cosa, los hindúes tienen lo suyo, los budistas tienen lo suyo, pero en general, los que somos de tradición católica, cristiana, esa tradición tan latina, toda esa cosa bella que tenemos espiritual viene de la religión. O sea, no podemos negar la importancia que tiene. Hoy siento que también la religión se ha estado perdiendo entre las nuevas generaciones, como te Mm. decía, entre los millennials, entre los Oh, boy. millennials y los de la generación Z. Ahora ya los jóvenes no creen en nada si no es en la inteligencia artificial. ¿Qué es la fe? A mí me preocupa que algunos curas jóvenes escriban su sermón con el AI, con el chat. Alguien me dijo, ¿tú sabes qué se puede hacer? ¡Ah, no me digas eso! No, sí les puedo decir que el grupo religioso más grande en los Estados Unidos, Sí. o el grupo, no debo decir eso, el grupo religioso que más está creciendo en Estados Unidos son los no creyentes. Mm.
Le dicen los sociólogos the nuns, N-O-N-E-S, que no creen en nada. En nada. Como decimos los latinos, ni en su madre. No creen en Exacto. nada. No. Pero a mí me preocupa eso por algo. Y es que creo que en el domingo, en cualquier pueblo tradicional, todo cerraba y todos iban a la iglesia. Hoy día el mall está abierto. Te puedes ir a la playa, te puedes ir a jugar deporte, el fútbol. Tienes un sermón en ChatGPT en cuestión de segundos. Puedes ver la misa, ¿no?, en Facebook o lo que sea. Yo lo que sí creo es eso, que vamos a llegar a un punto en que el vacío del ser humano va a ser tan grande Ujú. que la gente se va a dar cuenta que si no hay un regreso a las cosas tradicionales de Dios, no hay nada que pueda llenar ese vacío. Hay que tocar base, pero hay que saber qué es la fe. ¿Qué es la fe, ¿Qué es padre? la fe? La fe es una relación real con una persona real. Porque muchas veces decimos, ¿qué es la fe? La fe tradicionalmente decían, es creer en aquello que no se ve. Eso está muy lindo, eso son fórmulas, ¿no?, creadas por el ser humano. Pero la fe es más que eso, porque la fe es como una relación con el amado. Mm, ujú. Y el único que conoce realmente la profundidad de esa relación son esas dos personas, ¿no? Yo te puedo decir que yo amo mucho a mi esposa, la adoro, la quiero, pero tú nunca vas a entender cómo es que yo la amo porque tú no eres parte de esa relación. Lo mismo pasa con Dios. Si tú tienes una relación real con Dios, Dios es como ese ser amado, que tú lo amas y Él te ama. Claro. Entonces, yo creo que eso es lo que falta un poquito hoy día. La gente habla mucho de fe, pero hablan de cosas en la cabeza. Doctrinas que me han enseñado, credos que me han enseñado, ¿no?, sacramentos que hay que recibir, casi como que, no, porque yo hice. A mí la gente se me presenta así. Reglas. Padre, yo soy bautizado, hice la comunión y soy confirmado. Muy bien, ¿tienes una relación con Dios? Porque Y lo he que sido importa- criminal toda la Porque lo que vida, importa pero de todo eso no es la foto que te tomaron para la primera comunión con el traje blanco y con el rosario. Lo que importa es, ¿tienes una relación con ese Jesús que recibiste en la comunión? O sea, y la gente, la mayoría de la gente, no hay una relación real. Esa es la crisis que hay. y grande, Ya, severa. sí. De verdad que hay que cambiarla. Pero para cambiarla necesitamos encontrar primero una creencia en nosotros mismos que también está carente y después encontrar este tipo de fe. Y usted que está viendo en este momento este podcast, Dosis con Michelle Galván, se preguntará, ¿y por qué el sacerdote está hablando de su esposa? Tan. Ese es el gran dilema del padre Alberto, como se titula Sí, uno de sus libros, sí, sí. uno de los más vendidos en inglés y en español, que aquí lo tengo Es un precisamente. memoir, sí, sí, sí. ¡Wow! Cuando yo conozco tu historia, para mí era sorprendente saber tu lucha. Ganó el Ujú. amor para el padre. Ganó el amor y no solamente, yo Alberto. creo que ganó Dios, en este sentido de que Dios es amor. En las instituciones humanas, que yo creo que son buenas, yo amo la Iglesia Católica Romana, siempre la voy a amar, nunca he dejado de amarla. Yo amo al Papa y a mis amigos sacerdotes y a mis amigos obispos y cardenales que los tengo que trabajan en los más altos niveles del Vaticano y los quiero, ellos saben que los quiero y tenemos una amistad de siempre. El problema es este. En las instituciones todas tienen sus normas, su forma de vivir la fe. Los primeros 1200 años del catolicismo, todos los sacerdotes eran casados, la gran mayoría. Sí. Eran solo los monjes. Yo nunca fui religioso en la iglesia, la gente no entiende eso. Yo no tomé votos de castidad, pobreza y obediencia. Los religiosos los toman en la orden religiosa, en el monasterio. Yo fui cura secular. Y los curas seculares diocesanos, que somos gran número de ellos, la más de la mitad creo, somos todavía diocesanos, son sacerdotes que toman la promesa del celibato y la obediencia en el momento de su ordenación. Ok. Ahora, un hombre como yo que me ordené, era el más joven en el estado de la Florida, tenía 24 años. Ay, Dios mío. Tú puedes tomar todo lo que tú quieras, la promesa del celibato, y piensas que sabes lo que es y lo vives a plenitud. Yo fui célibe muchos años y feliz. Y en Miami, Yeah, en Miami, que pero esto un es cura feliz, célibe. Yo nunca, tremendo. no tengo resentimiento para nada. Pero muchos se enamoran, y yo me enamoré. de una mujer. Muchos tienen que tomar una decisión de qué es lo que van a hacer. En mi caso particular, yo creo que llegó un momento durante varios años en que yo estaba en una situación que no quería vivir así. Yo no quería vivir una vida doble, escondido con mi pareja, con mi esposa. Yo estaba enamorado de una mujer buena, llena de Dios. Yo también creo que un hombre bastante bueno, no pecador como todos los pecadores, pero un hombre bueno. Y yo dije, bueno, ¿y por qué no? Entonces conocía durante muchos años a varios amigos míos, pastores, ministros, sacerdotes, porque son sacerdotes episcopales como yo, anglicanos, ¿no? Que somos católicos, pero no romanos, seguimos la misma tradición,
pero separados oficialmente de la Iglesia de Roma, que somos muy amigos, ¿no? Muy cercanos al Papa, muy cercanos al Vaticano. Pero la gente me mira y dice, ¿por qué se dice sacerdote? Dice, porque soy sacerdote. Dice, Claro. no, pero usted dejó de ser. No, yo no dejé de ser. Que Yo- quede claro, el yo- padre yo- Alberto no dejó de ser sacerdote. No, o sea, yo soy sacerdote hace 30 años. Exacto. 15 de ellos los viví en la Iglesia Católica Romana y 15 más, ya voy para 16, en la Iglesia Episcopal Anglicana. Pero te enamoraste de una preciosa mujer de Sí. Ruhama, con quien ahora tienes 3 hijos. Sí, sí, ¿Cómo sí. supiste que era ella? ¿Cómo nació este amor romántico? Yo no la estaba buscando, ni ella me estaba buscando a mí. ¿Se la pediste a Dios Dios? nos unió. Dios nos unió. ¿Cómo? ¿Cómo fue? Yo me acuerdo la primera vez que yo la vi, dije, esta mujer es preciosa. Y no quería ni mirarla, quiero mirar para allá. Pero sí fue love at first sight, como dicen los americanos. Ajá, amor a primera Amor a vista. primera vista. ¿La conociste pero en la iglesia? en la iglesia. Pero, ¿sabes que no hablaba conmigo? ¿Cómo? Todas las muchachas de la iglesia hablaban conmigo, todas me saludaban, todo el mundo. Ella no, ella se iba por la puerta del lado, se iba por acá, se iba por allá. Fue hasta muchos años después que hicimos la conexión. Pero lo interesante del caso es este, ¿no? Que yo creo que el amor viene así. El amor es, diría yo, parte del misterio de la vida. El amor es espontáneo. Ese es mi parecer, ¿eh? Claro. Yo sé que hoy día ha cambiado las cosas un poco con la tecnología y la gente entra a sus datos y dice, yo soy Juanito, mido tanto, peso tanto, esta es mi foto, uno nunca sabe si es la foto real, pero bueno, la ponen en las redes y, Y en las aplicaciones de y la citas. muchacha hace lo mismo, ¿sí o no? Sí. Ay, se encontraron un día misteriosamente. Gracias a Dios, te voy a decir, yo no tuve esa experiencia, mi experiencia fue muy espontánea, fue sin buscarlo, fue una cosa espontánea. Sí te voy a decir algo. Cuando yo empiezo recién ordenado, el internet estaba todavía medio nuevo. Estoy hablando de los 90, Era 94, cuando sonaba 95. Oh, sí, mucho, sí, mucho, ¿no? mucho, Sí. el AOL. Pero de repente me empiezan a llegar parejas para prepararse para casarse. Oh, wow. Y me decían, ay, padres, que nos conocimos online. Y me acuerdo, la primera, como En 10. Messenger. No, las primeras 10 veces yo les dije, ¿qué es eso? ¿Eso es una fiesta? ¿Un lugar? No, no, padre, por internet. Ah, en la computadora. Yo no sabía lo que era online. Entonces me di cuenta con los años, y te lo digo hasta ahora, ya llevo 30 años casando parejas. Hoy día la mayoría de las parejas, especialmente personas profesionales que no tienen tiempo para estar de dates y de cosas, se conocen en algún servicio de esos donde, ay, hubo un match y nos conocimos, nos encontramos y salimos. Yo pienso que eso es interesante. Vamos a decir que es hoy día, los abuelitos nuestros caminaban en el parque y conocían a su futura esposa, ¿no? No, en el centro de la ciudad. ¿Apruebas, padre Alberto, las Sí. aplicaciones de citas? Yo creo que sí. Sí, especialmente si es una cosa entre dos personas adultas, si hay sinceridad. No me gusta, por ejemplo, y lo digo y lo condeno, cuando veo que hay personas que se cambian la edad para salir con alguien menor. Eso me No parece... mientan, no mientan. eso No, es di muy la verdad, importante, tú eres exacto. de tal edad, tal cosa, y más los menores de edad que están muy expuestos, ¿no? A muchas Demasiado. cosas. Sí, sí. Bueno, pero ¿en qué momento dices tú, es ella? ¿En qué momento sientes ese amor romántico Yo creo que por desde el Ruhama? principio, ¿no? Pero era como que es ella, pero no puedo. Porque eras sacerdote. Exacto. Eres sacerdote, pero en ese porque momento no era deseabas. sacerdote célibe. Sí. Era sacerdote célibe. En nuestra iglesia hay sacerdote célibe, ¿eh? La gente piensa que no, pero es la opción. Tienes la opción de casarte o no. Ok. Hay sacerdotes célibes y hay monjitas y hay monjes religiosos que obviamente no se casan. Pero, ¿por qué lo digo? Porque no es una cosa como ordenada. Cuando tú me preguntas a mí cómo pasó, la conocí, no podía. La veía, no podía. O sea, es como la cosa prohibida, ¿no? Durante mucho tiempo. Y cuando empezamos a conocernos así como amigos, sabíamos que había algo más que amigos, había una atracción muy fuerte. Entonces ya era como que, ay, ya era como peligroso estar con esta mujer o hablar con ella, ¿no? Y era interesante porque yo siempre he tenido amigos, siempre he sido una persona así como ves, espontánea, hablo con todo el mundo, Me encanta. me encanta hablar con la gente, conocer a la gente. Entonces, ¿qué pasa? Que Buni, yo le digo Buni a mi esposa, pues es su nombre del medio, que es sánscrito, pero le decimos Ruhama, Buni. Y me acuerdo cuando nos empezamos a conocer más y más, era más y más fuerte la atracción. Algo que no podías controlar. Sí, El amor hacia una mujer siendo sacerdote de la Iglesia Católica. Ujú. Qué increíble. Y pasaron muchas cosas. ¿Qué te conflictuaba? ¿Qué sentías que te causaba conflicto al estar en la Iglesia Católica y enamorarte de Bueno. tu esposa? Primero que sabes que nunca vas a poder casarte. Entonces, la idea es, me mantengo en una situación
que no es lo que Dios quiere, por vivir de acuerdo a una serie de normas no eclesiásticas que son parte de una promesa que yo hice en la ordenación. Lo más difícil es eso, por eso se llama dilema el libro. Y el que lo lea va a entender que el dilema es algo que dura mucho tiempo en el corazón humano. En mi caso era más complicado, Michelle, Claro. porque yo no solamente era un sacerdote de parroquia, yo era un sacerdote que me tocó, por cosas de la vida, ser un cura internacional. O sea, yo empiezo en la televisión en Padre. octubre del 98 y creo que a las 2 o 3 semanas, pues esta es una de mis productoras fundadoras, a las 2 o 3 semanas estaba en todos los países de América Latina, en todas partes. Me daba gracia porque mis productores eran mexicanos mayormente y me escribían el español correcto, castellano, ese vamos, cómo va, o sea, como son los mexicanos muy formales. Y yo, un muchacho de Miami que hablaba así, estilo cubano, oye, chico, porque tú sabes. Y yo decía, Dios mío, yo tenía que leer aquel texto y yo decía, ¿qué voy a hacer, Dios mío? Pero me costaba trabajo leer el prompter y, ¿sabes? Leer. Ay, pero lo haces libreto. espectacular, de verdad. No, pero a mí te digo, Los programas me de ha ido mucho televisión mejor, que- me ha ido que mucho mejor cuando no tuviste tuve que era leer. número uno. Sí, pero no tenía que leer prompter, era mejor. Pero leyendo prompter, uy, sufría. Pero mira, creo que lo más difícil era eso, tener que ser la cara de una institución que tiene sus ideas bastante, vamos a decir, Arraigadas, ajá, y estructuradas. tú como que vives fuera del cajón. Ya. Entonces, por ejemplo, te puedes preguntar a cualquiera que trabajó conmigo en esa época, si hablábamos del homosexualismo, este cura qué liberal es. Si hablamos de la familia y el matrimonio, este cura qué conservador es. Un día era ultra conservador, el otro día porque no me podía encasillar. Claro. Porque yo soy yo, entonces yo pienso, siempre he pensado en el amor incondicional hacia todos, siempre he pensado que Dios no rechaza a nadie, siempre he pensado que Dios nos ama a todos por igual. Bueno, Dios, pero Y eso. ciertos dogmas sí, ¿no? Ciertas prácticas de la iglesia. Pero mira, te voy a dar un ejemplo. Tenemos un gran ejemplo en el Papa Francisco. El Papa es un hombre que nos ha enseñado a no juzgar, a abrir el corazón a todo el mundo. La iglesia siempre ha pensado eso, pero él le dio cara quizás a esa enseñanza de la iglesia. Muchos la acusan de ser progresista, de ser esto o lo otro. No, él es simplemente, Llevó la él es un buen iglesia pastor. a Twitter. Sí, a sí, estas a los plataformas medios, sociales sí. para Él, tener él es un más hombre, es un buen pastor, contacto. es un buen pastor y ama a todo el mundo y quiere que todo el mundo sea amado y respetado. ¿Conociste al Papa Francisco? Lo conocí en la época de cardenal, hace muchos años, sí. ¿Qué consejo te dio? No conversé con él. Lo que pasa es que tengo amigos sacerdotes que trabajaron con él muy de cerca. Y de hecho todavía tengo amigos en Buenos Aires muy cercanos a él. Y los estimo, los quiero mucho. Y bueno, siempre supe cómo era, un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre que no andaba en el típico automóvil de un arzobispo de Buenos Aires, sino que andaba en bus o en tren. Un con rebelde. Con sus zapatos que todavía lleva, sus zapaticos, ¿no?, humildes. Y no, lo admiro mucho. Y mira, conocí al Papa Benedicto muy de cerca. Me dio pena lo que hicieron con él mediáticamente, porque lo ponía muy... Él era un hombre muy humilde y muy bueno. Conocí a Juan Pablo II Ay, Juan Pablo II. y varias veces tan cuando no querido. estaba enfermo, después que estuve enfermo, él pensaba que yo era mexicano. Un día me hacen una audiencia, de verdad, y iba con unos productores y me decía, padre, ¿sabes cuál hablaba él? Me miraba, México, México. Y le decía, no, padre, soy cubano. ¿Cuánto padre? Soy cubano. Y me decía, México. Y yo digo, no, soy cubano de Miami. Pero, y me decía, yo rezo por Cuba todos los días. O sea, los conocí a los últimos 3 papas y los conozco y pienso que los 3 nos han dado muy buen ejemplo del mundo y de la vida. El problema somos nosotros, Exacto. aquí, en la calle, que no nos queremos, no nos tratamos bien. Ese es el problema. Ese es el grave problema que tenemos y Sí. esa también es una gran crisis, ¿no?, que estamos viviendo donde no tenemos inclusión. Tengo muchos amigos que pertenecen a esta comunidad LGBTQ que van a la iglesia Ujú. todos los domingos, que sueñan con casarse por el lado espiritual o Ujú, religioso ujú. y que dicen, no puedo. ¿Qué les dices a ellos? Bueno, la Biblia dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y ese es el mensaje bíblico de siempre. La iglesia, por ejemplo, en mi tradición, en distintas regiones del mundo se ha adaptado y aceptado la bendición de matrimonios del mismo sexo y todo eso, y la celebración del matrimonio. Muchos grupos, muchas denominaciones lo hacen. Hoy día, el gran problema que siento yo es que el ser humano no debe dejar que nada le separe de Dios, porque desafortunadamente hay cosas que nos separan. Mira, tú hablas de las parejas homosexuales, yo te voy a hablar de un número altísimo de gente que se ha divorciado
Hola, mucho gusto, Michelle Nunca Galván. se quisieron divorciar, ¿verdad? Cuando tú te dije. casaste, ¿te quisiste divorciar? No, por No, supuesto que no. Te no. casas con un plan para toda la Vas a vida. ser para toda la vida casada. ¿Y qué pasa? ¿No? Pasó algo, algo no funcionó, algo no... En el caso latino te voy a decir lo que fue. ¿Qué? Se casaron muy jóvenes, Ujú. por fuerzas sociales mayormente, que si la madre y el padre dijeron, esa es una buena familia, entonces te quiero casar con la familia del fulano, el fulano no sirve, pero bueno, la familia es muy buena. Lo dijo el padre Alberto. No, lo digo, y la fulana no sirve muchas veces. Pero el problema es este, que vivimos tanto del qué dirán, Exacto. que después la persona está atrapada en una relación desastrosa. ¿Y qué hago? Entonces el Papa mismo lo ha dicho, el Papa Francisco lo ha dicho. ¿Por qué rechazarle la comunión a las personas que han rehecho su vida con otra persona, no han podido casarse por la iglesia, por eso, por lo otro? Se está viendo un cambio en esas cosas, en todas esas cosas que me estás hablando. Mm, Pero yo pienso que el gran problema fundamental es este. Buscamos culpables. claro. Bueno, yo ¿Y dejé de sabes ir. cuál es el número uno culpable siempre? ¿Cuál? Oh, porque la iglesia es anticuada, porque la iglesia... No, no, no. El problema eres tú. Tu relación con Dios no debe ser dañada ni debe sufrir por una tragedia en tu vida. Levántate. Dios lo único que le interesa es que te levantes y sigas adelante. Déjame decirte que yo dejé de ir a la iglesia católica desde que me divorcié. Ya tengo mucho tiempo Por sentirte rechazada. por sentirme rechazada. Y no solamente por sentirme rechazada, porque no puedo hacer otras cosas que mis amigas casadas pueden hacer y yo no. Entonces no nada más me sentía rechazada, me sentía excluida de mi Fuera religión. del club. Exacto, ya no pertenezco al club de la Iglesia Católica, lamentablemente desde que me divorcié, Ya. pero mi fe y mi diálogo con Dios sigue siendo el mismo. Eso sí es inquebrantable. Mi fe Sí. es inquebrantable, como buena mexicana y mariana que soy además. Amas a la Virgen. of Amo a la course. Virgen de Guadalupe. Nosotros también, los anglicanos, amamos mucho a la Virgen. Yo te voy a decir, hay un problema, y el problema es este. Dejamos a veces que la religión se convierta en el fin. La religión no es el fin. La religión es un camino, un puente hacia Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú conviertes la religión o la institución religiosa en el fin, te confundes de lo que realmente es. La religión es un instrumento de Dios para que tú te acerques a Dios. Pero ¿qué opciones tenemos ahora? Por ejemplo, quienes nos hemos divorciado y somos tan jóvenes, seguimos creyendo en Dios y queremos volver a rehacer nuestra vida, tener nuestra Ah. conexión religiosa. ¿Qué opciones tenemos, Padre Alberto? Bueno, la iglesia tiene recursos canónicos, ¿no? Está la nulidad, están muchas cosas para poder rehacer tu vida sacramentalmente hablando. Exacto. Pero yo creo que más allá de eso, tenemos el recurso, por ejemplo, de la comunión espiritual. Una persona que no pueda comulgar, en su corazón le dice al Señor, Señor, tú sabes, tú conoces mi corazón. Las circunstancias no me dejan en este momento comulgar, voy a comulgar. Y tienes que hacer Y una hay otras señal de iglesias donde cruzar ese no es los el brazos, rollo, sí. hay otras iglesias donde se acepta a las personas divorciadas sin ningún problema. Yo creo, mira, en general yo creo que esto es lo que hay. El latino, nosotros tenemos en nuestra sangre, no, el ADN del catolicismo, tenemos el ADN de la tradición Por cultura. por cultura. Sí. Pero tenemos que llegar a tenerlo, lo que es la convicción espiritual de la conexión con Dios. ¿Cómo la tenemos? Cuando tú tienes eso, ya tú puedes hacer ciertas cosas. ¿Cómo tener esa convicción? Bueno, primero la Biblia. Yo siempre digo, la gente no conoce la palabra de Dios. El católico es el cristiano más ignorante bíblicamente hablando, porque no conocen la Biblia. Esperan que otro se lo lea. Y eso ya se acabó hace años, señores. Dejen de decir que la iglesia no les dejaban leer la Biblia. Eso se acabó en los 50. Lean la Biblia, conozcan la palabra de Dios. Yo creo que ahí es el fundamento. Yo, en mi caso, te lo puedo decir. Para mí, la más importante, Jesús, la Biblia, los sacramentos, que la institución. Por eso pude hacer este cambio. Muchos dicen, pero ¿cómo pudo haber abandonado la única iglesia verdadera de Jesucristo? Yo siempre digo, ay, yo creo que Dios es más grande que una sola iglesia, ¿no? Claro. Porque Dios es muy grande. Esta decisión, siendo sacerdote católico, la decisión que tomaste Ujú, de luchar por el amor romántico con Rujana, ujú, tu mujer, ujú. ¿te alejó de Dios? Para nada, todo lo contrario. Yo creo que al casarme con ella y tener nuestros hijos y formar nuestra familia, Dios me ha dado toda una perspectiva nueva de lo que es ser hombre de Dios y hombre de familia. Yo siempre fui hombre de familia en el sentido de que para mí la familia siempre ha sido muy importante, muy sagrada. Yo creo que todos los que me conocen saben eso. Pero al tener tu propia familia biológica, tu propia esposa, tu pareja, tu mejor amiga y después tener tus hijos,
Eso te cambia la perspectiva de muchas maneras. Y te voy a decir, espiritualmente hablando, una de las cosas bellas que hago ahora todos los días, yo antes rezaba solo, ¿no? Yo oro con Ruhama cuando nos levantamos y cuando nos acostamos. Rezamos juntos nosotros. Después me monto en el carro y cuando yo tengo programa de radio en Miami, me llevo a los niños conmigo al colegio. Cuando es al norte, voy al norte, ¿no? Pero ¿sabes qué? Ellos van orando conmigo en el carro. Y ellos mismos lo piden. Quiero implementar Papi, eso. papi, vamos a hacer nuestras oraciones, papi. Ok. Y hacemos con aplicaciones, ¿sabes cómo es? Gracias a Google y al asistente ese que tenemos en el teléfono. ¡Hey! Sí. Pon tal cosa, eso. Y enseguida las oraciones empiezan, ellos sus teléfonos aparte, Ok. a escuchar y a rezar. ¿Ya? Vamos a hacer las oraciones, dejan todo y se enfocan en orar y se enfocan en la palabra de Dios y se enfocan. Y yo pienso que esta es una bendición tan grande. Y yo te digo la verdad, yo no pensaba que Dios me iba a dar el privilegio de tener toda esa vida familiar que Dios me ha regalado. Pero hubo un tiempo, y hay que decirlo también, que no fue fácil para ti, Uf. que tenías que esconderte de alguna manera, incluso en Miami, y un día, Y en pues, Miami Beach, y en Miami Beach, donde te en la encontraron, playa. en la playa. A lo de la playa fue gracioso, ¿sabes? Sí, ¿por qué? Porque primero yo no sabía quién era que me estaba tomando fotos, ni sabía qué cámaras había ahí. Y llamó un amigo mío, Emilio Estefan, y le digo, Emilio, estoy con mi novia aquí en la playa. Emilio es gracioso. Yo era el cura de su parroquia, ¿no? Y me dice, padre, qué bueno que tengas novia, tú eres un hombre muy bueno, qué bueno. Y yo, Te Emilio, felicito. Emilio, ¿estás serio? Escúchame, hay una gente siguiéndonos con unas cámaras medio raro. Y yo empiezo a describir la gente. Y me dice Emilio, déjame llamar a Lili. Emilio llama a su sobrina, ¿no? Ajá. A Lili Lili, Estefan. Lili conoce a todos los paparazzi del mundo, ¿no? Y empieza ahí. No, eso no es paparazzi, el otro no es paparazzi, el otro no es paparazzi. Pero yo le dije, mira, es así, 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 esta señora es así, así. Resulta ser que como era el caso mío, ¿no? Que he trabajado muchos años con ellos y conozco bien los medios, habían contratado, creo que era una señora de un paparazzi a filmarme. El otro era uno que trabajaba con otro asistente. O sea, que ninguno ni dio la cara a los paparazzi en el caso mío. No sé si que tenían pena tomarme fotos, pero ellos tenían... Y bueno, esas fotos salieron aquel día o se habló de aquel día de que no, de que aquí y allá. Yo no supe más de las fotos ni nada. A mí me dijo, Emilio, padre, mira, quién sabe, no te preocupes. Y él sabía, Emilio sabía ya que yo estaba en proceso de casarme, que estaba en proceso de hacer el cambio. O sea que para él no fue sorpresa todo lo que pasó el 5 de mayo. Imagínate, 5 de mayo fue cuando salieron las fotos. Tu propia batalla. Mi propia batalla. Pero aquello fue tan interesante porque yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Ya anunciaron lo que iba a anunciar. Me da pena que lo hayan anunciado de esa manera, porque tú sabes cómo es la gente, es cruel. Y en Miami Beach, No, en horrible. la playa. Y una productora mía, que no está muy lejos de aquí, me llama, padre, mañana sale la revista. Es impresa en México, pero va a salir en todo Estados Unidos. Y son tus fotos. Y yo le decía, sí, padre, mira, esta es mi novia, se llama así, me voy a casar, esto va a ser. Y él me decía, padre, yo no sabía. Dice, no, nadie sabe. Pero el confesor sí lo sabía. Breaking news. Emilio, que no es mi confesor, pero sabía, y otros más. Lili sabía, habían varios que sabían. El proceso fue difícil porque para mucha gente fue como una traición. Para mucha gente fue como un Judas, yo he escuchado tantas cosas. Pero a mí me da gracia porque la gente no sabe lo que uno vive. Claro. Una cosa es que yo te diga a ti, yo vi a Michelle Galván, ¿sabes dónde la vi? En Primer Impacto. Qué muchacha, ¿no? Pero yo no sé qué hay en tu corazón, no conozco. Pero la gente piensa que porque nosotros estamos en una pantalla todos los días y entramos en su casa sin tocar en las puertas, ¿no? Por una pantallita, la televisión o Creen la que nos radio. ¿no? conocen. Creen que ya te conocen todo tu vida y no es Tienen ni así. idea de las batallas gente internas que uno internas. tiene que librar diario. Exacto. Y salir en esta cámara y sonreír y decir, estoy bien, ustedes no tienen la culpa de lo que yo estoy viviendo. That's right. O los Y eso es conflictos algo que es internos. muy duro. Exacto. Te voy a decir, eso es el precio de la fama. Entonces, una de las cosas que yo te puedo decir es que nunca busqué ser famoso, pero llevo muchos años en este rollo. Claro. Nunca busqué estar en televisión, pero llevo muchos años en este rollo. Nunca busqué ser personalidad, pero me ha tocado esto. Y lo más lindo es cuando la gente se acerca y te dicen, padre, su caso me conmovió, de verdad me molesté, pero ahora entiendo su proceso y que Dios lo bendiga y sigo siendo católico, católica, amo mi iglesia, pero Dios lo bendiga. Cuando yo veo la humildad de las personas que se acercan con la sinceridad que se acercan, eso me da mucha alegría. Y muchos son personas bien mayores, bien grandes, como dicen.
señoras ya de Ya 90, 90. la Ay, perspectiva de una padre, yo lo persona. felicito por su vida, por lo que pasó. Y tú te das cuenta que la gente es humana. ¿Y sabes por qué? Porque luchaste por tu felicidad. Sí. Y eso es de admirarse. No cualquiera está dispuesto a enfrentarse a críticas, literalmente meterse al infierno de los medios de comunicación, siendo titulares internacionales como tú lo eras en ese momento, y enfrentar el odio, la crítica por todos lados, y encima decirle a tu ahora esposa, vamos juntos, vamos a afrontar esto ¿Quieres que juntos. te diga algo? Y esto nunca lo digo en entrevistas, pero lo voy a decir hoy. Cuando todo aquello pasó, habían varios expertos, ¿no? de las leyes de la iglesia que me dijeron, Alberto, no tienes ningún impedimento. Si tú renuncias a tu novia y renuncias todo, regresas a todas tus posiciones sin ningún problema y vas a estar bien. Y si quieres tener una novia secretamente, no hay problema, pero no seas indiscreto. Y yo le dije en su cara a varios de esos compañeros, personas buenas, Ujú. no querían hacer algo malo, querían hacerme sentir bien. Yo les decía, yo no voy a vivir ni una doble vida, ni voy a rechazar el amor que Dios me ha dado, porque Dios me dio un regalo de amar a esta mujer y ella me ama a mí y vamos a formar una familia. Y si Dios me lo permite, voy a continuar siendo sacerdote casado y voy a continuar en la iglesia anglicana y voy a hacer lo que Dios me está llamando a hacer. ¿Y sabes qué? Dios me ha bendecido, no eso que yo pensaba hace 16 años. Dios me ha bendecido, pero 20 veces más. Amén, te lo mereces. Te lo mereces por Increíble. luchar por tu felicidad, por luchar por ese amor que de verdad te conmovió hasta dejar tu pasión y ahora te vemos dando esta palabra que nos Mm. motivas a muchos jóvenes de decir, voy a luchar por mi felicidad como el padre Alberto lo hizo. De ¿Quieres que te verdad, diga algo de un joven muy interesante? dime. En París, si no me equivoco, fue el año pasado, están entrevistando a Bad Bunny. Y le dice una periodista francesa, creo que era de Vogue, la revista Vogue, Ujú. le dice, ay, Benito, Bad Bunny, si tú fueras a protagonizar la película de alguien, si tú quieres, ¿no?, hacer una película, ¿de qué persona harías la película? Y Bad Bunny dice, ay, el padre Alberto Coutier. Imagínate, yo me quedé como un muchacho muy joven para saber quién era el padre Alberto, ¿no? En los 90 de la televisión. Pero él cuenta, Benito cuenta que él llegaba a su casa después de la escuela y su mamá y su abuelita estaban viendo un cura en televisión que se llamaba el padre Alberto. Y de San Juan, Puerto Rico también. Y él después, fíjate, él hizo la historia como si hubiera sabido perfectamente todo. Él dijo, después él se casó, se hizo sacerdote en la iglesia episcopal, tiene su familia. Yo me hago la pregunta, ¿cuántos jóvenes de la edad de Bad Bunny habrán crecido con el trauma, el trauma de ver a este cura en televisión, hablando de todos los temas habidos y por haber, en la década de los 90, que era una época que todavía, y el principio del 2000, los talk show eran lo grande. Estaba Cristina, estaba Padre Alberto, Pues, es que tú estaba estabas en todos lados. Oprah. Yo me acuerdo que prendía el televisor o veía a mis papás viendo tu historia. Yo decía, wow, el padre Alberto, algún día lo voy a entrevistar. Y mírame ahora, Mira, Dios es bueno. este hombre que Dios es luchó por grande, su el honor es mío, el honor es felicidad. mío. No, yo te digo, cuando Bad Bunny dijo eso, yo dije, qué interesante que esa generación de muchachos, Claro. ¿no? Él es un rapero, un músico tremendo, pero esa generación de muchachos crecieron viendo televisión, after school, ¿no? Después de las clases, Sí. con sus abuelitas y sus mamás, viendo televisión en español, televisión latina, y eso a mí me agrada mucho porque yo recuerdo la influencia que tuvieron mi madre y mi abuela y mis abuelos en mi vida, las cosas que ellos veían. Yo ahora escucho Frank Sinatra. ¿Por qué? Porque es lo que mi padre escuchaba cuando era joven y me encanta Bueno, Frank yo Sinatra escucho ahora. Buenavista Social Club, Frank Sinatra, que me Sí. encanta. Olvídate, Agustín Lara, los boleros son mi favorito. Exacto. Pero aquí viene una historia muy interesante tuya y es este impacto que dejaste en nuestras generaciones. ¿Tú lo has visto? ¿Tú crees que tu historia ha ayudado a otros y a mis generaciones a encontrar su propio camino entre la fe y el amor? Yo espero que sí. O sea, espero que la gente sea fiel a lo que sienten en su corazón. A mí la gente me dice una cosa casi todos los domingos. Padre, gracias. Y yo les digo, ¿por qué? Dice, porque usted nunca dice, métete en mi iglesia, métete en la otra. Ay, no, yo les digo siempre, y lo digo a propósito, digo, vaya a su iglesia, donde usted se sienta bien con Dios, donde esté en paz con Dios.
Porque mi propósito no es predicarle a la gente que se hagan parte de la iglesia del Padre Alberto, ni de la otra, ni de la otra. No, Ve donde te sientas en paz con Dios, donde puedas estar a plenitud con Dios. claro. Porque lo que sí no se vale es ser indiferente. El gran pecado, pienso yo, de los cristianos del siglo XXI es la indiferencia, la apatía. El café tibio. O te tomas el Sí, café sí, sí, caliente sí. o te tomas el café frío. Exacto, o una cosa así insípida, sin azúcar o sin sal. No, tú no puedes. Yo creo que en ese sentido una persona tiene que buscar qué es lo que Dios me está pidiendo a mí. Yo no espero que nadie entienda lo que Dios me pidió a mí, ni que lo acepte. Yo no necesito la aprobación de nadie. Cuando hay ciertas viejitas de estas que te escriben mensajes, ¿no? Yo digo, ay señora, pero es que yo nunca le he pedido su aprobación. Nunca le pedí su aprobación. Yo sé quién yo soy. Yo estoy en paz con Dios. Amén. Yo sé que Dios a mí me ama. Si he pecado, le he pedido perdón. Todos somos pecadores. Pero la verdad es que tenemos que buscar a Dios y estar en paz con Dios. Así es. Tengo 2 dudas que me quedan y que cuando veía tu historia siempre me preguntaba eso. ¿La Iglesia Católica pidió tu renuncia después del escándalo? Bueno, esa es una historia larga. No, te voy a hacer la ¿Sí o versión. no? La versión corta es esta. ¿Sí o no? Yo Confiésalo. renuncié. Yo escribí una carta diciendo, le dije al arzobispo claramente todo lo que iba a pasar. Desafortunadamente, no quiero decir su nombre, pero él no actuó sinceramente con la gente porque él dijo que yo nunca supe nada. Y yo le hablé claro, en su oficina, delante de él, cara a cara, el día que salieron las fotos. Estaba yo frente a frente ante él. Y le dije, voy a casarme, estoy en conversaciones con el obispo anglicano, va a pasar esto. Yo le dije todo. Después salió que no, nadie me dijo nunca nada. Pero bueno, esa fue la primera parte. La segunda parte es que cuando yo me caso, me mandan una carta, porque eso es verdad, es canónico. Yo ¿Cómo había te pedido, casaste? bueno, yo había pedido lo que llaman un leave of absence, una ausencia, ¿no? Que es canónico. Yo Una tenía, licencia. yo tenía permiso para no estar ahí. En otras palabras, tuve que renunciar como director de la radio católica. Yo era el director de la radio, como un párroco de mi parroquia, y cualquier otro compromiso eclesiástico que yo tenía, yo renuncié a todo. Ese día todo estaba ya hecho. Espérate, ¿pero te casaste por la iglesia? Sí, en la iglesia anglicana, sí. Entonces yo mando la carta, y digo, esto es lo que hay. El día que yo me caso, nadie sabía, mira, ni las ¿cómo se llaman? Invitaciones. No, las servilletas. La servilleta. Esas servilletas que se usan que dice el nombre del novio, la novia y la fecha. Ni eso podía saber quién era porque salía un leak enseguida porque estaban buscando la información. Así que eso se tuvo que esconder todo. Mi Pero madre. el día que me voy a casar, la boda era a las 7 de la tarde. A las 4 de la tarde salen todos los medios. Hoy el padre Alberto se casa en el antiguo monasterio español, la iglesia de San Bernardo de Clairvaux. Ay, ahí qué en North bonita Miami Beach. iglesia. Es bella. Entonces, es el edificio más antiguo del todo el hemisferio. Era un monasterio católico romano en Sevilla, en España, y lo trajeron pedazo a pedazo, lo construyeron aquí de nuevo, y es una iglesia episcopal, San Bernard en North Miami. Pero ahí el antiguo monasterio español, estaban todos los medios afuera. Habían como 200 personas de los medios. Más que la boda de Talía. La boda éramos 60, 70 personas, era nada más mi familia inmediata. 2 obispos nos casaron y varios sacerdotes y amigos que estaban allí, pero era un lugar privado. Claro, muy íntima. Mi pobre esposa tuvo que entrar por esa muchedumbre en su limusina con sus damas de su corte, y yo entré con mis amigos unos minutos antes, pero no sé, nosotros sí entramos volando. Pero estaban CNN, los medios, algunos estaban en vivo, transmitiendo en vivo, porque esta es la boda eclesiástica del Padre Alberto. Bueno, yo te digo, a partir de ese día me dijeron básicamente, mira, al tú casarte ya rompiste oficialmente con el celibato y oficialmente con esto, así que... Y hablando de eso en el Pero hay paz, ¿eh? Hay paz. Y todos te mis amigos digo. sacerdotes los quiero igual que siempre. Los que me hablan y los que no me han hablado más, a todos los quiero igual. Mándales bendiciones a los que no te A hablan. todos. Bendiciones para ustedes. Sí. Hablando del celibato, en el 2009 haces la transición exactamente a la iglesia episcopal. ¿Cómo ha cambiado tu concepto sobre el celibato? Yo respeto mucho el celibato para quienes lo viven a plenitud y se sienten bien. Desafortunadamente, el celibato funciona para algunos sacerdotes algunas veces, pero no para todos los sacerdotes todas las veces. Hay sacerdotes que luchan con la homosexualidad, es bastante prominente, no solamente en Estados Unidos, en América Latina. Hay quienes desafortunadamente tienen la novia escondida, o la mujer escondida, o las mujeres escondidas, hijos escondidos, que eso sí es
No sé cómo un hombre puede manejar eso. No creo que podía manejar yo eso. Me encanta estar con mis hijos y besarlos y abrazarlos todos los días y no pretender que soy el tío o el primo, lo que sea. Yo creo que el celibato es bueno para quien lo vive a plenitud. Y conozco muchos sacerdotes, quiero reportarlo, que son célibes y son felices. Y yo lo fui. Así que yo soy la prueba. Yo lo fui muchos años. Yo no soy el cura anti-celibato. Yo me casé porque me enamoré y decidí que Dios quería que yo viviera de otra manera. Y no iba a esperar 100 años más a que lo cambiaran, porque eso va a cambiar. Todos los papas lo han dicho. Va a cambiar, pero en este momento no. ¿Tú crees que va a cambiar en la Sí, Iglesia Católica el definitivamente. celibato Sí. pronto? No para las monjas y los monjes y los religiosos, pero para los sacerdotes como yo, seculares, diocesanos, sí va a cambiar. Debería de De cambiar. hecho, ya está cambiando. ¿Cómo? Te voy a dar un ejemplo. Si un cura anglicano de mi iglesia, ordenado anglicano y eso, quiere ser católico romano, lo reciben con su esposa y sus hijos y puede ser sacerdote en la iglesia No romana. lo sabía. Sí, hay cientos así. Wow. Y todos los sacerdotes de los ritos orientales de la iglesia, el Líbano, son casados la mayoría. Y hoy hay que decirlo, ayudas a muchos matrimonios que están en crisis, Sí. das conferencias, charlas para ellos. Mi esposa y yo hacemos un curso matrimonial muy lindo, que lo pasamos primero nosotros y después lo damos nosotros. ¿Cómo pueden tener acceso las parejas a este tipo Que me de escriban, cursos? padrealberto.com. Yo estoy ahí, que me escriban. Casi siempre los voy a mandar a un lugar cerca de sus casas, ¿no? Porque la gente te escribe de todas partes, ¿no? Y piensan que tú puedes resolverlo todo, pero no, yo los mando, vayan por aquí, vayan por allá. ¿Qué les dices a estos matrimonios en crisis? ¿Cuáles son tus dosis de fe? Bueno, número uno, cuando hay amor, todo se puede resolver. Todo. Ujú. Tiene que haber amor. Y tiene que ser de ambos. Porque hay quien te dice, ay, lo quiero, pero ya no lo amo. Cuando yo escucho eso, hay algo aquí que no está bien. No cree ni en su madre. No creen en su madre. Sí. Segundo, si tú amas de verdad, vas a hacer todo lo posible por hacer que esa persona sea feliz. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, la persona que hace al otro feliz es la persona que está consciente de que el amor no es recibir, es dar. Claro. Es dar. La mayoría de las crisis de las parejas que yo veo, y mi esposa también, que le toca con varias mujeres tratar los temas matrimoniales, yo creo que lo que vemos mayormente es egoísmo. Mm. Mi trabajo, mi profesión, mi El yo-yo. tiempo, mis amigas, mis finanzas. Ay, el dinero, Dios mío, cómo se pelean por dinero. Las suegras ya no son, fíjate, antes las suegras era un gran problema, ya no. Depende de la suegra que estés hablando, ¿eh? Mi suegra es una santa, lo Ah, confieso, es una bueno. santa y me encanta estar con ella. Y es, de hecho, disfrutas con ella, te haces amiga de ella en 5 minutos, es una gran persona. Y te voy a decir, el tema de las suegras ya no es tanto porque ya las familias no viven tan pegadas Exacto. unas a otras, ya la gente tiene su vida. Pero sí te voy a decir algo. Si tus amigos no apoyan tu matrimonio, esos no son buenos amigos. Si tus amigos no te apoyan, y yo veo, por ejemplo, la mujer esta independiente, nueva, ella va a hacer ejercicio con todas sus amigas. La mayoría separadas y divorciadas. ¿Cómo va a durar el matrimonio ese si le están diciendo esto es lo mejor del mundo? Mentira, no lo es. No hay nada más lindo que estar felizmente casado. Vayas a picar pepinos porque ese matrimonio no va a durar. Sí, Sí. es duro. Y entonces el hombre igual. O sea, si tú te casas, tú no puedes vivir como soltero. No. Mis deportes, mis amigos, mis Tiene cosas. que haber votos de por medio, Tiene que haber- promesas, acuerdos. ¿Sabes lo que tiene que haber? Tiene que haber give and take. Tiene que haber generosidad. Yo quiero estar con esta persona. Yo quiero compartir. Yo a veces no quiero ir de tiendas. Mi esposa le encantan las tiendas. A veces me toca ir y zumbarme a la tienda para que ella esté feliz. Y pasar la La tarjeta llevo. encima también. Ella va a las cosas de la iglesia. Se tiene que zumbar a veces 20 cosas en la iglesia. ¿No? Porque Es sabe una que... balanza, ¿no? Encontrar Sí, ese balance. hay que buscar ese equilibrio, exacto. Yo recuerdo tu experiencia personal, que está precisamente en tus libros, que es obligatorio leerlos, de verdad, tengan acceso a ellos. ¿Dónde los podemos encontrar? Uy, Amazon, algunas librerías buenas. Exacto, en tu página también las Sí, en podemos encontrar. padrealberto.com les dan los enlaces. Recuerdo ese gran escándalo que es algo que forma parte de tu vida, Ajá. pero no hay mayor escándalo para mí o para estas nuevas generaciones que el que un sacerdote sea pedófilo. Ay, El sí, abuso la a los niños. pederastía. ¿Cómo ves tú Sí. este tipo de escándalos? Y sobre A todo mí en la me Iglesia to- Católica. Muchos no saben, pero a mí me tocó reemplazar a 2 sacerdotes acusados de pederastía. No a 1, a 2, en 2 parroquias diferentes.
porque yo era una especie de bombero en aquel entonces, no apagaba los fuegos. Pero, ¿por qué lo digo? Porque la pederastía es una gran traición a Dios, a Claro. la humanidad. O sea, estás hablando de un niño inocente, le estás robando su inocencia. Es un crimen y es un grave pecado, un pecado grave. El Papa, pobrecito, ha tratado de luchar con eso y institucionar cosas, hacer cosas fuertes para eso. Mira, desafortunadamente la gente le echa la culpa a la iglesia, pero la pederastía no existe solo en la iglesia, penosamente. Existe en la pediatría, En la sociedad. existen los coaches de los deportes, en los, ¿no? Los En entrenadores. gimnasia, claro. Existe, donde sea que hay niños y adultos, hay algún enfermo. Entonces, ¿qué pasa? Los padres tienen que nunca dejar de ser padres. Yo, por ejemplo, le digo a los ¿Qué le padres dices a siempre, tus hijos? no dejen que sus hijos se vayan a dormir a casa de otras personas, a no ser que sean de la familia y ustedes saben exactamente quiénes son y con quién van a estar. Y a veces ni de la familia, padre. Bueno, Porque hay familiares la mayoría de los enfermos abusos sexuales infantiles se da entre familiares. y personas que se conocen, Exacto, ciertamente. amigos cercanos. ¿Qué Sí. les dices tú a tus hijos? ¿Cómo debemos proteger a nuestros Bueno, a mis hijos hijos de yo les esto? digo rápido, nadie te puede tocar tus partes privadas. Nadie tiene derecho ni a tocarte ni a mirarte desnudo. Ujú. Así que si alguien quiere hacer eso, ya tú sabes que ahí tienes que e inmediatamente decírselo a tu madre y a tu padre. Exacto. Tenemos que saber, ahí no hay secreto de ningún tipo. Y te voy a decir, estar en un ambiente sano y proteger a nuestros hijos es lo más importante. La pederastía desafortunadamente ha estado con nosotros en toda la historia, pero yo creo que hoy día estamos más conscientes. Estas películas que ha sacado Eduardo Verástegui y muchos otros, Verástegui y muchos otros, eso te da un poco la idea de lo importante que es el tema que está siendo tan popular, ese tema hoy día, el tráfico humano. Y es un problema que debemos de erradicar muy pronto como Exacto. sociedad y como dices tú, tener esa comunicación como padres con nuestros Y no hijos. caer en la trampa de pensar que es un problema de la iglesia, porque no, No. es un problema de la sociedad. En general, tienes toda la razón. Ujú. Esta dosis de fe, no quiero que termine así, quiero que nos digas, por favor, a aquella persona que no sabe en qué creer, ¿qué le tienes que decir? ¿Cuál es tu dosis de fe? Bueno, agarra estos dos dedos que estás aquí, ¿los ves? Y ponlos aquí. Y después de unos segundos vas a sentir algo que está pasando. Tu corazón está latiendo. Estás vivo, estás viva. Eso es un milagro. Para mí así de cerca está Dios. Como cada latido del corazón, así de cerca está Dios. Dios no quiere estar lejos de ti. Dios no quiere que tú lo pienses como un Dios lejano ahí arriba, por allá, por el cielo, muy lejos, en una vidriera. No, 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 Dios está aquí. Se encarnó, se hizo hombre, habitó entre nosotros, tenía sangre real corriendo por sus venas y tenía un corazón que latía así como el tuyo. Así que así de cerca está Dios. Amén. Con eso nos quedamos. Muchas gracias. Gracias. ¡Qué agasajo, caray! ¡Qué agasajo! Qué gusto y privilegio platicar contigo, Padre Alberto. Gracias. Te seguimos en tu podcast, te seguimos a través de tus libros, en tus charlas. No se lo pierdan, Padre Alberto Coutié. Gracias. Una dosis de fe. Y así tendremos más. Inscríbanse a este canal, compartan esta dosis de fe y muchas más que hay para ustedes en Dosis con Michelle Galván. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra dosis con Michelle Galván. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, síguenos en todas nuestras plataformas sociales, compartan esta dosis de fe, mucho más para ustedes en Dosis con Michelle Galván. Hola, yo soy Michelle Galván y todos los jueves tenemos herramientas que van a transformar tu vida en este podcast. Dosis con Michelle Galván. No te olvides de suscribirte a través de nuestro canal de YouTube, de escucharnos en nuestras plataformas sociales y de seguirnos, pero sobre todo de compartir esta dosis con quien más la necesita. Hasta la próxima.